Alma. Buenas tardes, hermanos y hermanas de nuestra amada comunidad María, el Corazón de Jesús. Cuando nuestro Dios bueno nos provee del don de la vida, nos la da para disfrutarla y nos permite también poder agradecer públicamente lo que hemos recibido de Él, de su misericordia. Verdaderamente la vida es un regalo precioso que Él nos da. Hoy reflexionaremos una porción de la cita bíblica de Josué 24:15. Yo se la proclamo, dice así: yo y mi familia serviremos al Señor. La cual este domingo en la liturgia hizo brotar en mí bellísimos recuerdos y enseñanzas recibidas que deseo compartir con ustedes, amadas hermanos, amadas hermanas y hermanos de nuestra comunidad María, el Corazón de Jesús, mi familia espiritual. Espero que cuando su servidor parta a la casa del Padre Bueno, recuerden siempre, Carlitos decía, por gracia de Dios, yo y mi familia serviremos al Señor. Les comparto entonces un resumen de esta parte de mi testimonio que no han escuchado y que va a encerrar, y ustedes se van a identificar con él porque es el testimonio de todo aquel que se convierte a Jesucristo, porque Jesús sale a su encuentro y lo sana, lo libera y hace que el reino de Dios se haga vida en él, para que al hacerse vida en el corazón de uno pueda compartirlo después con otros. Así que ese camino que ha seguido Dios con ustedes también lo ha seguido conmigo. Yo les cuento cómo ha sucedido y estoy seguro que muchas de ustedes van a recordar esos momentos tan valiosos de la vida espiritual de cada uno de nosotros. Bueno, al salir lleno del Espíritu Santo, del retiro de vida en el Espíritu al que asistí, realizaba en la comunidad de la Renovación Carismática Católica María Auxiliadora. Recuerdo, entre otras cosas, 4 enseñanzas primordiales y únicas para mi vida espiritual. Escuchen bien, hermanos y hermanas. La primera enseñanza consistió en que al salir a mi encuentro, Jesús resucitado me encontró. Es una bendición eso que me ha encontrado. El Señor me andaba buscando, yo andaba perdido y me encontró, ¿verdad? Salió a mi encuentro y me encontró y me abrazó con el amor de Dios y su misericordia, acogiéndome sin juicio ni condena por mis pecados y malos hechos, y haciéndome sentir su paz, esa paz que supera todo entendimiento, abriendo de par en par también mi corazón herido y enfermo. Esa es la primera enseñanza que recibí, que cuando Jesús resucitado sale al encuentro del pecador y lo abraza con su amor y misericordia, no hay corazón que se resista. Y ese corazón enfermo y triste se abre a ese amor. Y ese amor de Dios desbanca todo dolor, todo sufrimiento, toda enfermedad, todo pecado. Y lo desbanca de ese corazón herido y sana el corazón, manifestándose en una paz enorme que supera todo entendimiento. La segunda enseñanza que recibí en ese retiro, hermanas, consistió en descubrir que en Jesucristo, mi Señor y Salvador, he sido regenerado, recreado a una vida nueva por medio de su sacrificio, pasión, muerte en cruz y su resurrección. Y me he encontrado con esa noticia de salvación, esa noticia de que Jesús ha dado su vida por mí y al vencer la muerte y resucitar, también a mí me ha dado la vida y la esperanza de vivir de nuevo con Dios, de donde provengo, de donde cada uno de nosotros proviene. Y por eso, al hacerse Señor y Salvador a través de su sacrificio, especialmente su muerte en cruz, venciendo el pecado, y con su resurrección venciendo la muerte, me ha justificado ante los ojos de Dios, quiere decir, me ha santificado, me ha hecho santo de nuevo, como cuando me creó antes de colocarme en el vientre de mi madre. Entonces ese reconocimiento lo tuve ahí, ¿verdad? Abrazado por Señor, porque el Señor nos abraza y no nos suelta, ¿verdad? Y en esa paz que llenó mi corazón, entonces me enseñó que Él ha dado su vida por mí y que todos mis errores y todo ha sido sanado por su sangre bendita que ha sido entregada para redención de mis pecados.
Y como reconocí en la enseñanza pasada, pues yo también hice sangrar a Jesús y él me dice, esa sangre ahí va. Y yo acepto ese sufrimiento por ti. Y entonces restablezco tu relación con Dios, Trinidad, justificándote, haciéndote santo, Carlos. Entonces, siendo santo vas, porque vas recibiendo mi gracia, dice Dios. Y entonces me llena de gracia. Y todo ello que ya he recibido yo a través del bautismo, ¿verdad? Ahora ya en mi fase adulta, después de haberme equivocado y perdido, el Señor sale a mi encuentro y renueva el sacramento de mi bautismo que fue cuando era bebé, cuando era niño. Bendigo Dios a mis padres, abuelitos y a todas las personas que insistieron en que fuera bautizado de niño. Porque esa gracia sacramental ahora en adulto, cuando estaba en ese retiro, hermano, se hizo efectiva con toda plenitud y libertad. Porque el Señor ya me había perdonado, ya me había sanado. Estando en eso, ya redimido por el Señor, la tercera enseñanza consistió en aprender a aceptar y obedecer la perfecta voluntad de Dios y abandonarme en su divina providencia. Y otra enseñanza que aprendí, que yo ya mi voluntad ya no era la que tenía que mandar ahí, la que tenía que realizarse, sino que era precisamente la voluntad de Dios la que yo tenía que aceptar. Quiere decir, aceptar el señorío de Jesús en mi vida, hermanas y hermanos. Y entonces dice que ya después de la salvación en Cristo que recibí por la redención y resurrección de Él, ya llega el momento en que el alma tiene que aceptar a ese Señor. Y aceptar al Señor quiere decir aceptar el señorío de Jesús en la vida de cada uno. Quiere decir que yo ya no soy el que manda, es el Señor el que manda. Yo había pasado una vida de adulto creyendo que yo era el Señor de mi vida. Y por eso me equivoqué tanto. Pero ahora en ese retiro sale Jesús y me dice, yo quiero ser tu Señor. Y entonces en eso consiste en que acepté a obedecer la perfecta voluntad de Dios, la voluntad de mi Señor, la voluntad de Jesús. Y a la vez de aprender a obedecer esa voluntad que es perfecta en Jesucristo, que Él desea todo mi bien, ¿verdad? Aprendí también a abandonarme en su divina providencia, porque todo viene de Dios, ¿verdad? Yo creía que yo era el artífice de todo lo que yo producía. Y entonces estaba empeñado y afanado y apegado a todo eso, hasta el trabajo, a lograr el éxito a cualquier precio. Y ahora aprendí que si acepto la voluntad de Dios es abandonarse uno en esa providencia de Dios con toda confianza, con toda la confianza de saber en quién estoy depositando yo esa confianza, disponiéndome voluntaria y libremente a recibir una nueva efusión de Espíritu Santo, porque mire, cuando uno acepta el señorío de Jesús en la vida de uno, ya acepta que uno no es el centro de su vida, sino que es Jesús. Y se abandona en la providencia de Dios, que quiere decir, venga, dame lo que quieras, Señor, entrégame lo que quieras. Entonces viene el Señor y nos da una nueva efusión de su amor en el Espíritu Santo, restableciendo completamente la gracia bautismal y permitiéndome recuperar mi libertad, aquella libertad que yo perdí por el pecado, aquella libertad que yo perdí por mis errores y mis equivocaciones, esa libertad que se obtiene en Jesús, ¿verdad? Entonces, la libertad cristiana significa esa libertad que se obtiene en Jesús, ¿verdad? Porque solo por Él, con Él y en Él obtenemos esa libertad. Y yo en ese momento, mire, después de ser abrazado por el amor de Dios, después de reconocer que el Señor me había redimido y me salvó, ¿verdad? A mí personalmente, y después en ese momento apreciar de que ya con esa alma limpia y pura, porque ya me había redimido el Señor, me inunda de su amor, ¿verdad? Y restablece la gracia bautismal. Entonces, verdaderamente yo ahí soy una persona libre en Cristo Jesús, ¿verdad? Esa libertad que nace de un corazón arrepentido y que se ha consagrado a Dios, ¿verdad? Yo en ese retiro me arrepentí de mis pecados, confesé esos pecados que tenía años de tener guardados y que me estaban culpando, señalando y haciéndome sentir mal, ¿verdad? Y además me consagré a Dios y dije, Señor, aquí ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, derrámate. Entonces en la efusión del Espíritu Santo,
yo recibí ese Espíritu Santo y entonces el amor de Dios inundó mi corazón. ¿Y cómo se manifestó? Pues, hermanos, se manifestó de una manera en que yo sentía gozo, paz, alegría. Me sentía amado por Dios, me sentía perdonado. Ya no había quien me acusara. Y entonces, estando ya en ese estado de santidad, de purificación, lleno mi corazón del amor de Dios, entonces finalmente recibí la cuarta enseñanza, ¿verdad? Que me permitió darme cuenta que Jesús, al encontrarme, me hizo comprender y me invitó también a apropiarme de su amor y de su misericordia, que él me había encontrado, pero para darme su misericordia y su amor. Y me la da a través de los sacramentos. Por eso el sacramento de la reconciliación yo lo amo, ¿verdad? Porque es un sacramento en el cual Él se hace presente para perdonarme, para habilitarme de nuevo, ¿verdad? Regenerarme en la gracia de Dios, ¿verdad? Y especialmente en la Eucaristía, como hemos visto en las últimas enseñanzas, en la participación de la Santa Misa, dando ya como fruto un corazón transformado. Ya no mi corazón, sino que el corazón sagrado, misericordioso y eucarístico de Jesús. En esa consagración y en esa comunión con el Señor, me colma de alegría y entusiasmo, de tal manera que cuando salí de la Santa Misa, hermanas y hermanos, yo salí amándolo todo, con una mirada contemplativa de Jesús en mi vida. Yo lo contemplaba todo a través del corazón de Jesús que ya se me había dado en esa Eucaristía, al consagrarme con Él y al comulgar con Él. Esa mirada en donde ya mira uno a las personas como fueron creadas por Dios, que uno mira las circunstancias como circunstancias que permite Dios en nuestra vida para darnos algo mejor, porque Él nos ha dicho que todo lo transforma para bien, para los que amamos a Dios, y yo estaba amando a Dios en ese momento. Entonces, todo lo que iba a venir a futuro y en ese presente que salí, ¿verdad? Ya era una vida nueva, un hombre nuevo en un mundo nuevo, porque yo lo estaba viendo con nuevos ojos. El que había cambiado era yo. Lo que había cambiado el Señor en mi interior fue mi corazón y mi mente. Y entonces, fíjense, hermanas y hermanos, que en esa alegría y en ese entusiasmo y salir amándolo con esa mirada de Jesús, ¿verdad? Dentro de la celebración de la Santa Misa, mire cómo es el Señor que tiene su propósito y el camino para cada uno de nosotros. Fui elegido, fíjese, fui elegido y designado para proclamar la primera lectura de la misa que se estaba celebrando como cierre después de haber recibido la efusión del Espíritu Santo y el retiro. Y entonces a mí me concedieron ese honor, el Señor me dio ese privilegio de proclamar la primera lectura de esa misa. ¿Y sabe qué incluyó? ¿Qué cita bíblica incluyó? Yo y mi familia serviremos al Señor. Esa fue la cita bíblica, la de Josué 24:15. Y esa fue la que me proclamó, me dio el Señor para que yo proclamara después de estar lleno de su amor, haciéndome ver que mi misión personal y familiar era cumplir esa palabra y ese envío de fe, de una fe profunda, de una fe que nace de haber recibido la misericordia de Dios en Jesucristo. Y entonces mire, cuando yo proclamé eso, me temblaban las piernas y la voz, porque yo sabía que ese mensaje era para que yo me lo apropiara primero y después yo lo compartiera con la comunidad. Y ahora me ha permitido el Señor con gozo y alegría compartirlo con mi comunidad espiritual, María el Corazón de Jesús, a quienes amo enormemente. Ya usted verá por qué, además de lo que hemos vivido juntos. Entonces yo quería contarle a usted eso, ¿verdad? Que eso no lo había dicho nunca en un testimonio. Yo recibí esa palabra para mí y esa es la misión de mi vida. Yo y mi familia serviremos al Señor. Entonces esto completó el regalo que me hizo Dios en ese retiro, ¿verdad? Es como que ponerle la moña al regalo, ¿verdad? Porque, ¿qué hizo entonces? Yo lo que había recibido, ¿verdad? Y yo que libre y voluntariamente había aceptado ese encuentro con Jesús y la gracia que Él me estaba ofreciendo, ¿verdad? Él lo confirma que yo lo he recibido y me dice, esa es la fe que debes mantener de ahora en adelante. Y déjeme decirle que por gracia de Dios, no por mi voluntad, sino que yo dispongo mi voluntad, pero no son mis fuerzas, sino la de Dios. Ya son 31 años, 31 años, un poco más,
de estar viviendo la experiencia de ese retiro, la experiencia de ese encuentro con el amor de Dios, la experiencia de dejarme transformar y a la vez de transformarme, transformar a mi familia. ¿Sabe usted por qué la cita bíblica comienzan con el yo y después viene la familia? Porque así es en el caso tuyo y el mío. Primero somos nosotros los llamados. Primero somos nosotros los que somos regenerados y renacidos en el Espíritu Santo. Primero somos nosotros. Sea quien esté escuchando esta enseñanza, tú eres el primero. Tú tienes que desarrollar esa vida espiritual. Tú tienes que dejar que el Señor te regenere y te santifique para que tú puedas ser esa persona que se antecede a su familia, porque es la que Dios ha elegido para ser testigo y testimonio del poder de Dios en la vida de uno. ¿Por qué me eligió a mí y a mi familia? Pues tal vez porque me equivoqué mucho y por eso es que ahí se puede manifestar la gracia que es muy grande, porque solo por gracia de Dios yo estoy vivo y dando este testimonio. Entonces, por esa razón es de que en esta palabra de Dios, quien escribió el libro de Josué, era guiado por el Espíritu Santo, puso yo y mi familia, ¿verdad? Serviremos al Señor. Bueno, ahora es necesario hacernos estas preguntas ante esto que le he compartido, hermanas y hermanos. Usted puede preguntarse, a usted en su caso, yo me pregunto en el mío, ¿a quién utilizó el Señor para llamarme y conducirme al encuentro personal con Él? ¿Usted se recuerda quién le invitó, lo estuvo invitando y pastoreando para que usted se acercara a un retiro, a un encuentro personal con Jesús? ¿Verdad? Yo le voy a dar mi respuesta, puede ser que la suya sea igual. ¿Verdad? Mi respuesta es mi familia. Bendito sea Dios, ¿verdad? Mi familia es la que utiliza el Señor para llamarme y conducirme al encuentro personal con Jesús, ¿verdad? Y Él utilizó a mi familia de carne y sangre, ¿verdad? Pero también a mi familia espiritual. Y esa familia espiritual que invitan en el nombre de Jesús. Mira que va a haber una asamblea, mira que así como me pasó a mí, ¿verdad? Que primero comenzó mi familia a invitarme, ¿verdad? Mi hermana, mi cuñado, ¿verdad? Mi mamá, ¿verdad? Hubo invitaciones ahí que fueron brotando de la familia, ¿verdad? Pero también de hermanos de las comunidades que yo empecé a conocer. Y entonces que ellos nos decían, mira, es que es lindo estar ahí y debes aprovechar esa experiencia y debes también participar, hombre, mira, a mí me ha dado esto y me costaban su testimonio, ¿verdad? Yo renuente, como usted sabe, ¿verdad? Como es uno de necio cuando estoy en el mundo. Y yo haciéndome los quites, creyendo de que eso daño me iba a hacer en lugar de bien. Y que si me encuentro que no sabía yo lo que me iba a encontrar, ¿verdad, hermanos? Y hermanas, uno no sabe, porque en el espíritu del mundo no cree que las cosas son iguales que en el mundo. Nada que ver, ¿verdad? Pero uno necio anda ahí metido en el lodo y no quiere salir de la porquería, ¿verdad? Pero el Señor, mire, utilizó también entonces a mi familia, utilizó a mi familia de sangre, ¿verdad? De sangre, y a mi familia espiritual, ¿verdad? Por eso es importante lo que hoy vamos a recibir. Entonces Dios colme a todos los que han ayudado en mi vida espiritual, incluyéndolas a ustedes, hermanas. Muchas de ustedes que ya tenemos más de 25 años de estar con el Señor. Mire, yo ya llevo 31, o sea que fue bien reciente cuando yo empecé a servir al Señor ya a través de esta comunidad, ¿verdad? Estaba reciente yo de conversión, así que prácticamente hemos recorrido el camino juntos ahí con Vilmita, con Jenny, con Lorena, etcétera. ¿Verdad? Y me estaba acordando ahí de las Silvitas y de Isela y de Jorge Bastres y bueno, de tantos hermanos y hermanas que nos han acompañado en este camino espiritual. Que Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Que Dios los colme de bendiciones y todos los que pertenecemos a esta bendita comunidad, Dios los bendiga, porque ustedes también están siendo esa familia espiritual para otras personas y hoy el Señor quiere que ustedes se fortalezcan en esa fe para proclamar que yo y mi familia serviremos al Señor, pero no se refiere solo a la familia de sangre y carne, sino que se refiere a toda nuestra familia, en esa familia que nos ha dado Cristo.
Cuando lo vemos y contemplamos con los ojos de Cristo, todos son nuestra familia. Y todos por eso somos enviados a proclamar la buena nueva del reino. Y este testimonio que yo le estoy compartiendo de 31 años de perseverar en la fe por gracia de Dios. ¿Pero por qué me eligió a mí? Porque así lo decidió el Señor. ¿Por qué te eligió a ti? Porque así lo decidió el Señor. Él sabe perfectamente a quién elige en una familia a fortalecerla. He escuchado yo testimonios de ustedes mismas y me han pedido consejo algunas de las hermanas que hoy están escuchando. Ay, ¿qué hago con mis hijos que están en el extranjero? Ay, ¿qué hago con mi nieto? Ay, ¿verdad? Y hoy el Señor te sigue respondiendo y te dice, es que tú eres el canal de gracia para esas personas. Tu testimonio, no creas, aunque ellos no lo escuchen, aunque pareciera que no hacen caso, aunque tus palabras cayeran en oídos sordos, nunca caen. Porque es palabra de Dios. Si fuera palabra de hombre, se les olvida. La palabra de Dios penetra como espada, doble filo. Y entonces uno debe proclamar esa palabra de Dios, ¿verdad? Y Dios es amor, y Dios te ama, y Dios te contiene, y yo oro por ti. Y vas a llegar a los pies del Señor. Así oró mi mamá, así oraron mis hijos, así oraron mis hermanos. Mire, yo tuve a toda mi familia en oración. Bendito sea, porque oraron y el Señor les escuchó. Y miren todo lo que he hecho en 31 años de fe. ¿Verdad? Gloria a Dios por lo poco que he hecho, ¿verdad? Porque yo no he hecho nada, lo ha hecho todo el Señor. Pero ahí está la gloria a Dios. Entonces, nuestra reflexión del día de hoy consiste en lo siguiente, que siendo testigos del testimonio de vida, de una vida nueva en Cristo, así como la mía, como la tuya, y muchas vidas más que vemos a nuestro alrededor, como fruto de la gracia y de la misericordia de Dios, la pregunta sería, ¿deseas tú vivir la misma experiencia espiritual? ¿Quieres tú, Sandrita, o María Dolores, o Vilmita, Berta, Sonia, María Rosario, quieres vivir esta misma experiencia espiritual? ¿Verdad? Y entonces, yo sé que tu respuesta es sí, yo quiero vivir esa experiencia espiritual en donde Dios sale con Jesucristo y me abraza con su amor eterno y misericordioso y permea mi corazón. Yo quiero encontrarme con esa buena nueva en donde Jesús es mi Señor y Salvador y a través de su sacrificio en la cruz ha dado su vida por mí para que yo sea libre en el Espíritu Santo. Yo quiero recibir esa nueva infusión de Espíritu Santo que libere ese sacramento ligado del bautismo que tengo y que me dé toda la gracia que viene con el bautismo de ser cristiano, hijo de Dios. Yo quiero vivir esa experiencia de tener el corazón misericordioso eucarístico de Jesús, consagrarme a Él en la Santa Misa, comulgar con Jesús y salir lleno de su corazón y de su mirada misericordiosa. Yo lo quiero. ¿Lo deseas tú, hermana? ¿Lo deseas tú? Amén. Qué lindo. Ahora piensa otro poquito. ¿Deseas ser parte de esa familia de sangre y de esa familia espiritual para que otros alcancen su salvación en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador? ¿Deseas ser parte de esos discípulos misioneros que llevan la buena nueva de Jesús porque la tienen en su corazón, que llevan el reino de Dios, de la misericordia de Dios, porque ya lo aceptaron en el corazón ahí eucarístico que tienen y llenos de la misericordia, llevar este mensaje y ese testimonio de vida en donde tú tienes que ayudar a esa tu familia de carne, sangre y espiritual a que se encuentre con Jesús resucitado? ¿Estás dispuesta, hermana? Alfredito, ¿estás dispuesto, hermano? Ramiro, hermanos, ¿están dispuestos? Yo sé que sí. Y entonces dice, ya aceptando esas dos verdades de que quieren vivir esa experiencia en el Espíritu y desean ser esa parte importante en aquellos que amamos, en aquellos que vamos a presentarles el Evangelio con el poder del Espíritu Santo, a los que les vamos a amar con esa misericordia. Entonces, por último, tenemos que preguntarnos, ¿deseas poder expresar desde el fondo de tu corazón eucarístico, misericordioso, como Carlitos, yo y mi familia serviremos al Señor? ¿Qué dices tú? Repite conmigo. Yo y mi familia serviremos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, para descubrir el verdadero sentido de nuestra vida, recibamos con humildad y un corazón dispuesto la enseñanza de nuestro Maestro y Señor Jesús. Aquí estamos, Señor Jesús, a tus pies, enséñanos. Vamos a tener 3 breves momentos que nos van a ayudar a comprender lo que hemos escuchado hasta el momento. Estamos hablando de yo y mi familia serviremos al Señor. El primer momento se llama la familia de Jesús.
vamos a aprender que la familia cristiana, que es donde está Jesús, es esencial en todo proceso evangelizador, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos preguntamos, ay, Señor, ¿qué parte tengo que cumplir yo en ese proceso de llevar el evangelio a todo el mundo? Pues hoy te dice, a través de la familia. Pero esa familia tiene que ser cristiana. Es la familia en donde vive Cristo, donde Jesucristo es el Señor y Salvador. Ok, entonces para eso veamos qué pasa cuando Jesús vive en una familia. Y vamos a estudiar un poco qué pasó con Jesús y su familia. Entonces vamos a entrar a estudiar un poquito la escritura, ¿verdad? Y establecimos que el mismo Jesucristo quiso tener una familia para dar inicio a su misión. O sea, el Dios Padre, en su sabiduría y amor, eligió a la familia de Jesús para que él pudiera cumplir la misión de salvación en la sabiduría de Dios. Eso es sabiduría de Dios. Quiere decir que toda familia cristiana es sabiduría de Dios para que cada uno de nosotros llevemos a Cristo y cumpla su misión. ¿Verdad? Así que esa es la misión de la familia cristiana, la misión de Cristo. El Papa Francisco, ahora que hemos estado estudiando este año la Amoris Laetitia, o sea, la alegría del amor, hay una frase que yo se la voy a repetir, que es un buen resumen de lo que les estoy diciendo. Dice, el Dios Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es comunión de amor, y la familia es su reflejo viviente. Entonces, toda familia cristiana es un reflejo de la vida trinitaria, de la vida entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De manera, dice el Papa Francisco, que la familia no es pues algo ajeno a la misma esencia divina. La esencia divina en la familia es la esencia de la Santísima Trinidad. Así que sintámonos felices, porque en cada una de nuestras familias cristianas, en nuestras familias católicas, ¿verdad?, está presente la Santísima Trinidad en la comunión de su amor, que es amor eterno e infinito. Ese es el amor que hay en nuestra familia. Pero además dice, al interno de ese contexto familiar, podemos hoy hacer ver que las mujeres han jugado un papel decisivo a la hora de llevar adelante la obra redentora, hermanas. Mire, cuando leí esto me alegré por ustedes, porque dije yo, bueno, la gran mayoría son mujeres las que estamos aquí en María el Corazón de Jesús. Y entonces hoy el Señor les está como confirmando su misión. Ahí les dice, en el interno de un contexto familiar, ahí donde tú vives, las mujeres, ¿verdad?, como tú, han jugado y juegan un papel decisivo, dice, a la hora de llevar adelante la obra de redención de Jesús. Pero no solamente el anuncio, sino también la obra redentora. La misión de Jesús inicia en el seno de una familia. Yo decía, ay, yo, ¿de dónde salió entonces mi misión? ¿Verdad? Y mi misión nació, mire, del seno de mi familia. Bendiga a Dios esa familia. Y la tuya también. Mire, mi abuelita, por ejemplo, mamita, santo Dios, ella era de la hora del Santísimo Rosario, ¿verdad? De la hora de guardia. Ella no dejaba de orar por nosotros, ¿verdad?, hasta que murió y se fue con el Señor, ¿verdad? Y ahí es donde la misión de la familia, es la misión de Jesús, se manifiesta. Y entonces ella está viendo ahorita en el cielo, está viendo el fruto que está dando su nieto. El fruto que está dando su nieto de esa misión que ella cumplió, orando por mí, mi mamá que hoy que estamos en este mes de San Agustín y Santa Mónica, ¿verdad? Mi mamá, una Mónica, una madre Mónica, ¿verdad? Oró años, ofreció su vida años, sus sacrificios, sus sufrimientos por mí, por mi hermano, por mis hermanas. Y bendito todos estamos sirviendo al Señor. A la gloria de Dios. Entonces la labor viene, así como San Agustín es santo por su madre santa,
Hermana, hoy te dice el Señor que tú eres, es parte fundamental de que se manifieste esa obra redentora dentro de tu familia. Así que persevera, persevera como Mónica, persevera, no te des por vencida. La misión de Jesús inicia en el seno de la familia, dice, y entonces dice que los evangelios sustentan que Jesús es hijo de María, quien estaba esposada con un hombre justo llamado José. ¿Verdad? Los evangelios nos hacen ver pues de que Jesús vive en el seno familiar, en el seno de Virgen Santísima María y de San José. Imagínense usted eso, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué significa eso que la persona viva en una familia, así como Jesús? Pues dice que la familia de Jesús, como todas las de su tiempo y las de nuestro tiempo deben de ser, estaban sujetas tanto a los preceptos de la religión como a las leyes civiles. Entonces ellos tenían que cumplir con esas leyes. En Lucas 2:21 nos dice, Jesús se somete a la circuncisión. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. Ellos cumplieron con esa ley religiosa. Dice ese mismo evangelio que sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de Pascua. También se dice que siguiendo las prescripciones de la ley, Jesús, el primogénito, fue presentado al Señor. Lucas 2:22 al 24. Es comprensible entonces que Jesús siguiera las normas religiosas que veía practicar a sus padres. Aquí me detengo un poco. Jesús siguió las normas religiosas que veía practicar a sus padres. Nosotros somos los padres. Si somos abuelitos, somos los padres de los padres. Y entonces, ¿podemos nosotros decir lo mismo? Es comprensible entonces que ellos, nuestros hijos y nietos, sigan las normas religiosas que nos ven practicar a nosotros. Ahí es donde está la enseñanza. Los evangelios también reportan que la familia de Jesús era respetuosa de la ley civil. Así se dice que cuando salió el edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo, José subió con María desde Galilea a Belén para hacer el trámite. Aún entonces dice que María estaba en cita de Jesús. Lucas 2, del 1 al 5. Ellos cumplían también respetuosamente la ley civil. Nosotros tenemos que cumplir la ley civil. ¿Verdad? Debemos ser buenos ciudadanos y dar el ejemplo a nuestros hijos. Y finalmente, hay que resaltar el papel protagónico de las mujeres en esta etapa. Mire, María, la madre de Jesús, no escatimó esfuerzos en cuidar a su prima Isabel, familia de carne y sangre, que está encinta de Juan el Bautista. La descripción que hace el texto bíblico pone de manifiesto la diligencia de la madre de Jesús. En Lucas 1:39 nos dice, en aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá, a cumplir su obra de misericordia para la familia. Cuando tú actúas de esa manera, cuando estás acompañando a tus hijos, nietos en todo su proceso de vida, cuando vas y haces tu sacrificio por tener más paciencia, por soportar al hijo, al nieto, y ahí ver, ¿verdad?, de qué manera se ayuda. Eso es lo mismo que hizo Virgen María, lo hizo por amor, como tú lo haces por amor. Contemplando, mire, ella contempló a su prima Isabel, ¿verdad? Como la mira Jesús. Y ahí en su vientre a Juan el Bautista que brincó, dice, de la llenura del Espíritu Santo que venía en Jesús en el vientre de María. Y eso pasa cuando nosotros llevamos en el vientre a Jesús. Cuando llevamos la misericordia de Dios en nuestro corazón. Cuando contemplamos a todas las personas que se nos presentan en el camino, ya no con nuestros ojos, sino con los ojos de Jesús. Ahora comprendemos mejor estas enseñanzas. Ambas mujeres, María e Isabel, son exaltadas en los inicios del relato evangélico por su papel de educadoras respecto de sus hijos. Mire, el profeta Juan el Bautista tuvo que tener una educación religiosa. Jesús también. Así de Jesús se decía, crecí en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. ¿Y cómo iba a crecer? Pues por su familia. Por las enseñanzas de María y José que lo llevaban a la iglesia, que compartían con él la palabra de Dios. Y
como madres educadoras, como abuelitas educadoras. Y también se aplica para nosotros, los abuelitos y los papás, ¿verdad? Pero en este punto de esta enseñanza, para que se haga vida el yo y mi familia, serviremos al Señor. Hoy el Señor quiere reforzar esa fe y esa entrega de ese corazón misericordioso eucarístico que cada una de las hermanas tiene. Las madres que hoy me están escuchando. ¿Verdad? ¿Para qué? Para hacer que sus hijos, sus nietos, incluso sus yernos, ¿verdad? Sus nueras, crezcan en sabiduría, en estatura ante Jesús y en gracia ante Dios y ante los hombres. Qué tarea más maravillosa la que ustedes realizan, hermanas. Y si tú estás aún todavía así como temerosa y que todavía no te has lanzado al agua, pues sigue perseverando, porque con tus obras, con tus ojos de misericordia, con los ojos de Jesús, ahí estás evangelizando. Con ese abrazo, con esas lágrimas, con ese, ay, mi hija, ay, mi hijo. Solo con eso ya lo desarman a uno. Y entonces ya lo hacen a uno sentir esa ternura. Pero también tiene que transformarse en una confianza y fortaleza. En Dios, no te preocupes, hijo, hija. Nieto, nieta, no te preocupes. Dios está contigo, todo va a salir bien. Todo es para bien de los que amamos a Dios. Vamos a confiar, ¿verdad? Ya cuando me dicen, ay, papi o ay, mami, o abuelito, mire, ahí ora por mí. Gloria a Dios, mi cielo. Oremos juntos. Venga, vamos a hacer una Ave María. Vamos a pedir a la Virgen que nos ayude. Entonces el niño dice, crecía y su espíritu se fortalecía. Tarea enorme para nosotros, hermanas. Asuma esa tarea hoy porque es la misión que el Señor le está encomendando. ¿Verdad? Es esa misión. Él quiere que yo y su familia, ¿verdad?, sean del Señor. Eso quiere, que usted y su familia sean del Señor y sirvan al Señor. Y entonces, para eso, dicen, los niños tienen que crecer y su espíritu se tiene que fortalecer. Ambos textos nos ayudan a comprender que la educación de un hijo o una hija no es fruto de una casualidad y que en ese proceso juega un papel decisivo el contexto familiar y el ejemplo de los padres de familia, ¿verdad? Entonces ahí nosotros tenemos que procurar dar ese buen ejemplo a los padres de familia. La familia cristiana es esencial, entonces, como conclusión de este primer momento, la familia cristiana es esencial, tu familia cristiana es esencial en el proceso evangelizador de tu familia. Es el primer momento. Lo unimos al testimonio y vemos cómo mi familia fue esencial en el proceso de que yo me evangelizara y encontrara a Jesús. Sin esa familia de carne y sangre y esa familia espiritual no estaría yo aquí predicándole al Señor. La familia, el segundo momento, que vamos a detenernos unos minutos, dice que la familia cristiana es una escuela de la fe. Y para eso vamos a escuchar brevemente al Papa Francisco, porque él está consciente también de la importancia de que cuidemos ese ambiente familiar como condición para una efectiva evangelización. Yo sé que alguna podrá decir, es que mi esposo no participa, es que mi yerno no quiere, es que... Siempre hay personas que se oponen, así como yo me oponía en mi casa, ¿verdad? Pero dice que nosotros tenemos que estar conscientes de esa importancia de cuidar el ambiente familiar y no ser parte nosotros, hermanos y hermanas, de aquellos que llevan el desánimo, llevan la destrucción de los hogares, llevan el pleito por un amor malentendido de nuestro hijo, nieto, nuera o yerno, porque a veces ese amor enfermizo nos hace tomar partido y ya no llevar el reino de Dios, ya no llevar esa mirada contemplativa del corazón de Jesús, en donde todo tiene que volver a la armonía. Y aunque haya enojo y aunque haya separación incluso, tiene que seguir siendo la armonía para ese ambiente familiar propicio para que los hijos no sufran más de la cuenta de lo que ya están sufriendo y puedan salir adelante y confiar en que Dios está presente con ellos a pesar de ese sufrimiento que les ha tocado vivir. Siempre tiene que haber alguien, hermanos y hermanas, en la familia que diga, por eso dice yo, ¿verdad? Eres tú eres la encargada, yo soy el encargado de llevar ese mensaje de misericordia de Dios y de fe en Jesucristo y de amor en la Virgen María, para que los hermanos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros prójimos que hacemos íntimos, no se sientan desesperados, desesperanzados, descuidados, abandonados,
sino que ahí está el Señor en nosotros, diciéndonos, no, así como cuando yo fui recibido con ese abrazo del amor de Dios en la primera asamblea que me dio esa hermana ya grande, ¿verdad? La señora anciana, que no me soltaba y me dio un abrazo de esos de oso, pero maravilloso, porque me hizo llorar, me hizo llorar. Y yo no sabía por qué estaba llorando, que si era el impacto del amor de Dios que venía en esa hermana, que fue mi madre en ese momento, que representaba a mi mamá, que representaba a Virgen María, que representaba a las madres Mónicas, que representaba a todas esas madres que tienen ya un corazón lleno de la misericordia de Dios y que en la Eucaristía lo van incrementando y que tienen esa mirada de Jesús y que me contempló como Dios me creó. Ella no me juzgó. Ella solo me abrazó y me amó. Y fue Jesús el que me amó ahí. Y a eso se refiere eso, a que nosotros llevemos esa misericordia a esos ambientes familiares. En donde haya pleito, yo ponga paz. ¿Verdad? La oración preciosa de San Francisco. ¿Verdad? Donde haya odio, yo siembre amor. Pero hacerlo vida ya con ese corazón misericordioso. Ese corazón que cada Eucaristía del Señor se brinda a nosotros y nos hace que crezca ese corazón y la mirada ya se purifica. Y entonces ya empezamos a ver a todos aquellos que mirábamos mal por nuestros pensamientos y espíritu mundano, ya los empezamos a ver como los mira Dios. Finaliza este momento también dirigiéndonos a través del amor y la Letitia, la alegría del amor. Dice, los cristianos no podemos renunciar, ¿verdad? Y esta es una parte muy importante que escuchemos, hermanas, porque ustedes tienen matrimonios en sus familias como yo. Los cristianos dicen no podemos renunciar a proponer el matrimonio con el fin de no contradecir la sensibilidad actual. No podemos renunciar a decirle a los hijos, cásense por la iglesia. Porque ahora la idea, júntense, a ver cómo les va. Entonces dice que nosotros como cristianos no podemos renunciar a proponer el matrimonio con el fin de no contradecir esa sensibilidad actual. Ahí se van a enojar, a ver qué van a decir, o para estar a la moda, o por sentimientos de inferioridad frente al descalabro moral y humano, y que usted sea parte de ese mensaje y que diga, ay, no te cases, mija, mira cómo me fue a mí. Y tal vez hoy usted está escuchando esta enseñanza y es para usted, donde usted ya tiene que retomar lo sagrado, el sacramento del matrimonio. Y si tal vez usted no lo hizo con una conciencia profunda, el Señor quiere que hoy reciba esa conciencia. Porque nosotros mismos, voluntaria y libremente, nos presentamos ante Dios pidiendo su bendición. Él nunca obligó a nadie a casarse. Ahora, si usted le obligaron a casarse y usted no estaba consciente, pues entonces ahí hay eso es para discernir en dirección espiritual, consulte al sacerdote. Pero si se casó como yo, que yo me casé amando a mi esposa y ella amándome libre y voluntariamente, aunque después nos tuvimos que separar, ¿verdad? La gracia sacramental está ahí ligada porque nos hemos separado y se ha perdido el vínculo de comunión en el amor de Dios, en esa acción trinitaria de la que hablamos al principio. La obligación de la familia cristiana es ayudar a ese matrimonio a que restablezca esa comunión. Y puede ser de que esa comunión se dé y no necesariamente tenga que vivir juntos las personas. Todo eso es parte de un discernimiento espiritual y se debe pedir consejería. ¿Verdad? Si usted no sabe qué hacer, pida la dirección espiritual, pida el consejo. Y entonces usted va a poder. Pero eso no quiere decir que nosotros no debemos de presentar la belleza, la profundidad y la importancia del matrimonio cristiano. No cabe, dice el Papa, un esfuerzo más responsable y generoso que consiste en presentar las razones y las motivaciones para optar por el matrimonio y la familia, de manera que las personas estén mejor dispuestas a responder a la gracia que Dios les ofrece. Bien, ahí está el resumen de lo que acabo de decirle. No hay un esfuerzo más generoso y responsable que hacer esto. ¿No? Responsable y generoso para que se escuche bien. Presentar razones y motivaciones para optar por la pureza y mantener los matrimonios y la familia. En estos tiempos, cuando nos preguntamos qué puedo hacer yo cuando la familia están tratando de destruirla, esa es la tarea de toda cristiana, de todo cristiano.
Hacer ese esfuerzo responsable y generoso de hacer ver las virtudes, la pureza, la santidad del sacramento del matrimonio para mantener unidos a las personas que han dado su sí libre y voluntariamente. Y unida a la familia, una familia cristiana en torno a Jesús. La familia, dice que el documento de Aparecida, con esto finalizo este momento, es patrimonio de la humanidad. Constituye uno de los tesoros más valiosos de los pueblos latinoamericanos. Y para que la familia sea esa escuela de la fe, como fue Virgen María y San José para Jesús, que así sea nuestra familia, hermanas y hermanos, escuela de fe, y pueda ayudar a los padres a ser los primeros catequistas de sus hijos. La pastoral familiar debe ofrecer espacios formativos, materiales catequéticos y momentos celebrativos que le permitan cumplir su misión educativa. Si tú no tienes material, edades, busca ahí en la pastoral familiar. Busca ahí en la pastoral familiar, ahí en tu parroquia, ¿verdad? Y pregunta, ¿qué espacios formativos hay? ¿Qué catequesis hay para que yo pueda usar con mis hijos, mis nietos, etcétera, dependiendo de los momentos? Bueno, ya vimos dos acciones. Mire, una que nos invita el Papa a reconocer la importancia que tiene que nuestra familia sea una escuela de la fe. Que nosotros defendamos y que promovamos, ¿verdad?, la santidad del matrimonio y de la familia unida alrededor de Cristo. Entonces, primer momento, Jesús vivió esa experiencia porque así Dios Padre lo refirió, porque así debe de ser para todo ser humano. Jesús de Nazaret vivió en una familia cristiana y de ahí salió toda su sabiduría y su crecimiento hasta que ella desarrolló toda su madurez espiritual. De la misma manera, nosotros ya nos hace responsables el Señor y nos dice, es el mayor patrimonio que tiene la humanidad, el matrimonio y la familia. Pues busquemos y luchemos y esforcémonos generosamente para mantener esa unidad en el Espíritu Santo y la santidad del sacramento. Y que nuestras familias se conviertan en escuelas de fe. Como no dudo que ya son sus familias, hermanas. Pero si aún nos estamos descuidando o algunos no está haciendo esa tarea así con esa conciencia y esa generosidad, pues hoy el Señor te dice, esa es la misión a la que te estoy encomendando el día de hoy. Y finalmente, hermanas, el tercer momento es que el ejercicio de la misericordia que hemos recibido en la Santísima Eucaristía, cuando comulgamos con el Señor, ese corazón de misericordia, se inicia el ejercicio en el seno de la familia. Es una misión compartida. Entonces, al compartir nosotros la misericordia en nuestra familia, ahí estamos sembrando esa misericordia y ellos van a ser misericordiosos. Si tú enseñas a tu hijo, tu hija a ser misericordioso, ella va a aprender y va a ser misericordiosa y le va a enseñar a su hija o a su hijo. Entonces, ahí estamos haciendo nuestra labor de escuela de la fe, porque le estamos enseñando lo que es el reino de Dios. ¿Se acuerda? El reino de Dios es Jesús, que refleja la misericordia del Padre. Cuando enseñas misericordia con tu testimonio de vida, porque tienes un corazón lleno de misericordia en cada Eucaristía, cuando te dejas transformar en cada Santa Misa por la misericordia de Dios y tus hijos lo ven y tus nietos lo ven, ahí está haciendo una escuela de fe. Entonces dice que el ejercicio de la misericordia dentro de la familia es una misión compartida, ¿verdad? Porque así como tú lo haces, tu hija lo va a hacer también con sus hijos. Y ahí se comparte. Hay algo muy importante que no debes olvidar y que te quede claro en esta enseñanza. El modo como es tratada una persona en su familia va a determinar su comportamiento en un contexto social y comunitario. A ver, tomemos conciencia de esto. El modo como se trata a una persona en su familia, el modo en que tú tratas a alguien miembro de tu familia, va a determinar, dice, su comportamiento en un contexto fuera de la familia, social y comunitario. Entonces, por eso es que vemos, ¿verdad? Como mirábamos la vez pasada en el testimonio del Mara Carlos, que sus padres no le dieron esa preparación, no estuvieron acompañándolo en esa educación espiritual, moral, cristiana.
Entonces, la Mara, que representaba a sus padres, que ellos eran sus padres adoptivos, digamos, pues ellos le enseñaron sus valores, sus criterios, sus ideas, de lo que ellos también habían aprendido, ¿verdad? Y lo más seguro es que ellos también han vivido una experiencia de abandono. ¿Y qué pasó con eso? Dice, el modo como es tratada una persona en su familia, dice, así como fue tratado este Mara Carlos, va a determinar, dice, su comportamiento en un contexto social y comunitario. Pues, entonces, pues, por eso es que cargaba ahí la navaja y amenazaba a gente en un bus, no importaba la edad, el sexo, amenazando a medio mundo para quitarle sus bienes y a veces cometiendo heridas. Pero ¿de dónde viene todo eso? Dice uno, ¿cómo puede ser una persona tan desalmada? ¿Verdad? Y ese desalmado, ese sin alma, proviene, dice, de cómo es tratada una persona en su familia. Para que nos sirva a nosotros, hermanos, preguntémonos, hermanitas, ¿estamos tratando como trata Jesús a nuestros familiares? ¿Estamos dando testimonio de haber comulgado con Jesús y de que ya en nuestro corazón ya existe un corazón lleno de su misericordia y que nuestra mirada contempla todas esas familiares como los mira Jesús? Nada de maltrato, nada de golpes, nada de castigos severos. Yo me recuerdo que yo viví en una colonia, Caminal Juyú, y teníamos unos vecinos en la parte de atrás y como las casas estaban bastante cerca y no había paredes que los delimitaban cuando se compró la casa. Después sí hubo, pero antes no. Escuchábamos cómo le pegaban al niño, a un hijo. Y parece que ese hijo no era hijo de ellos, sino que lo habían recogido. Pero lo maltrataban y el niño gritaba, ay, no me pegues, por favor, mamita, no me pegues. Y nosotros oíamos todo eso y escuchábamos. Y nos daba dolor. Yo tenía, ¿qué? 12 años. Nos daba un dolor de corazón. El niño tenía unos 8. A veces le daba permiso lo íbamos a traer para jugar, para sacarle un poco de su casa. Hasta que mis papás llamaron a la autoridad. Pero no era como antes. En ese entonces no era como ahora. Ahora es más fácil. Ahora es más fácil denunciar. Pero no, que no seamos nosotros por los que denuncian, ¿verdad, hermanos y hermanas? No provoquemos nosotros una violencia, un castigo físico o psicológico. A veces el castigo es demasiado psicológico y severo. Antes eran las miradas de los padres, los abuelitos, ¿verdad? Que lo dejaban a uno quieto. Lo tenían a uno castigado, ¿verdad? Porque esa era la forma en que ellos aprendieron también. Ya mis padres, por ejemplo, ya empezaron a educar de manera diferente porque ellos se fueron educando también y yo he tenido que educar de manera diferente. Y así cada uno, ¿verdad? Tiene que ir mejorando ese trato, porque comprendamos hoy, dice que el modo como es tratado una persona en su familia va a determinar su comportamiento en un contexto social y comunitario. Entonces hay personas que llegan ahí, que piden consejo y miren, se debe pues a que fueron maltratados en su casa, fueron disminuidos, se dijeron tontos, burros, no servís para nada, no tenés buen pensamiento, no puedes hacer nada, sos un inútil. Y expresiones así que a veces nosotros se nos escapan cuando nos enojamos y tenemos que tener cuidado de recordar que tenemos que tratar a la persona con todo respeto, no importa la edad y su equivocación. Nuestra obligación es educarlos y educarlos en la fe para que su comportamiento sea como el comportamiento de Jesús. Si a mí me costó muchos años aprender eso, pues yo no creo que mis hijos vivan tantos años para aprenderlo. Yo tengo que, ya empecé yo hace tiempo a ayudarlos para que no vivan lo que yo viví. Eso es lo que el Señor quiere. Pero nuestro testimonio de vida siempre va a hablar más que nuestras palabras. Y finalizando, hermanas, esta familia cristiana, según Jesús, ¿verdad? No se cierra únicamente a nuestra familia de carne y sangre. Es Jesús el que amplía el sentido de la auténtica permanencia familiar. Ser miembro de una familia cristiana va más allá de las razones biológicas, hermanos y hermanas. Según dice la Escritura, un día en que él estaba predicando, le dijeron que lo buscaban su madre y sus hermanos, que querían hablar con él. Ya sabemos que cuando se refiere a sus hermanos son sus primos.
A lo cual respondió diciendo, Jesús, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y hoy te invita Jesús a que te hagas esa pregunta. Pero mira, ya hemos aprendido que para poder discernir la palabra de Jesús, ya no podemos hacerla como antes solo con nuestra mente, sino tenemos que hacerlo con nuestro corazón misericordioso, eucarístico de Jesús en nuestro corazón. Entonces, imagínense usted con qué amor y misericordia Jesús expresó estas palabras. Y hoy nos las expresa con todo su amor a nosotros, ¿verdad? Y nos dicen, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Hermanas de la comunidad María del Corazón de Jesús. ¿Quiénes dicen ustedes que son mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son su madre y quiénes son sus hermanos para ustedes, mis discípulas y discípulos misioneros? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dice, hacia nosotros, dijo, estos y estas son mi madre y mis hermanos. ¿Se dio cuenta, hermana y hermano? Yo, ¿verdad? Y ustedes somos su madre, dice, y sus hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad del Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ay, mire cuántas personas al leer esto empiezan con que ya vieron que Jesús tiene hermanos y ya vieron cómo negó a su madre. Bueno, todavía no han llegado a esta conciencia en la que estamos viendo esto. Él lo manifestó con toda la misericordia y para enseñarnos a nosotros que la familia cristiana, según Jesús, ¿verdad?, no se deja limitar por las razones biológicas, sino que son todos aquellos, ¿verdad?, que somos su madre y sus hermanos, que cumplimos la voluntad del Padre Celestial. Bendito sea Dios. Entonces, finalmente está documentado en la Sagrada Escritura que entre el grupo de discípulos, pues, había varias mujeres que lo habían acompañado desde el momento que él decide trasladar su ámbito de predicación de Galilea a Jerusalén. Ahí dice la palabra, en Mateo 27 dice que había ahí muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. ¿Para qué las iban ahí? Para servirle. ¿Para qué nos dice hoy esta palabra del Señor? Para servirle. ¿En dónde? En la familia. ¿Comenzando por cuál? Comenzando con nuestra familia de sangre, ¿verdad?, carne y sangre, y ampliándola a toda la familia cristiana, aquellos prójimos que el Señor nos va a poner en el camino. Lo habían seguido para servirle. Nosotros lo estamos siguiendo para servirle. Entre ellas están María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, la madre de los hijos de Zebedeo, Chatía, Sandra, María Dolores, Mauri, Gloria, Berta, Anita, Julie, Sonia, también entre ellas estaba Mariola, María del Rosario, Alfredito, ¿verdad? Hay alguien que se haya conectado que todavía no tengo su nombre y ese nombre dice el Señor porque tú estás en esa cita bíblica que es Mateo 27:55, ¿verdad? Ellas lo siguieron para servirle y ahí está entonces tu nombre. Pertenecer a una familia de tradición cristiana, que bendiga a Dios a nuestros familiares que nos han trasladado por tradición la fe católica, implica entonces, dice, la responsabilidad de dar testimonio en el mundo, luchando en modo permanente por construir comunidades más solidarias y una sociedad más justa. Ese es el trabajo que nos toca hoy realizar. Bueno, mire todo lo que salió de ese encuentro personal que tuve con Jesús hace 31 años y que hoy he compartido con ustedes con esa alegría de que ese mandato y ese envío que Dios me dio, hoy se lo traslado a usted. Es la estafeta que yo le paso, es la antorcha de la fe que yo le paso en este momento para que usted se haga cargo ahí en su familia de sangre y carne y en su familia espiritual que el Señor le ponga en el camino para que todos llevemos ese mensaje de salvación de Jesús y su misericordia. Vamos a finalizar con una oración que nos dejó por la familia San Juan Pablo II. Mire, pues vamos a orar con el santo. Unámonos entonces a San Juan Pablo II con esta oración. Oh Dios Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, Padre que eres amor y vida, haz que en cada familia humana sobre la tierra se convierta
por medio de tu Hijo Jesucristo, nacido de mujer y del Espíritu Santo, fuente de caridad divina, en verdadero santuario de la vida y del amor para las generaciones, porque siempre se renueva. Haz que tu gracia guíe a los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo. En este momento, hermana y hermano, pon ahí los matrimonios de tu familia. Yo pongo todos los matrimonios de mi familia. Señor, tú los conoces, todos estos, Señor. Que sus pensamientos y sus obras estén guiados por tu gracia para el bien de su familia y como testimonio para otras familias del mundo. Haz que las jóvenes generaciones se encuentren en la familia un fuerte apoyo para su humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor. Y permítenos a nosotros ser esos discípulos y esas discípulas misioneras que presenten esa verdad de Jesucristo, ese amor de Cristo, y que en esa misericordia de nuestro testimonio, estos jóvenes puedan encontrar en la familia su sustento y fortaleza en la fe. Haz que el amor corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis por las que a veces pasan nuestras familias. Y finalmente, Padre, te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, que la Iglesia en todas las naciones de la tierra pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia y por medio de la familia. Tú que eres la vida, la verdad y el amor, en la unidad del Hijo y del Espíritu Santo. Di conmigo antes de decir amén. Por gracia de Dios, yo y mi familia serviremos al Señor. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.